todos están viendo el pizarrón blanco? Sí. Ok, Sí, bueno, profe. ahora bien, ¿qué es la definición de logaritmos? Pues primero tenemos que entender que todo surgió porque en algún momento de la vida les dijeron que había un 3 a la cuarta. Un 3 a la cuarta se llama potencia, y una potencia, lo que me permite, la definición de potencia, es que debo de multiplicar a la base por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Por eso se llama base y se llama exponente. La definición del logaritmo precisamente es esa. Entonces, yo sé que 3 a la 4 es multiplicar 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81, y ahí yo ya tengo la definición de potencia. Eso es una definición. Ahora bien, existe la operación inversa. La operación inversa es aquella operación que te regresa al número original. Entonces, la operación que te regresa al número original es una que se llama raíz. Entonces, por eso existe la raíz cuarta de 81. Estas son operaciones. ¿Qué es una operación? Una operación es una instrucción. ¿Cuál es la instrucción que te dan en la potencia? La orden o la instrucción es que multipliques a la base tantas veces como indica por sí misma, tantas veces como indica el exponente. ¿Cuál es la instrucción en la raíz? La instrucción en la raíz es calcula qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz te dé por resultando el radicando. El radicando es el número que está dentro del radical, el radical es el simbolito, y entonces van a empezar a pensarle y decir, a ver, si multiplico al 1 por sí mismo 4 veces, pues el 1 por 1 por 1 por 1 me da 1. Por lo tanto, el resultado de esa raíz no puede ser 1. Ahora bien, me voy al 2. Si multiplico el 2 por el 2 por el 2 por el 2 por el 2, es 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Y eso implica que tampoco la raíz cuarta de 81 es 2. Me voy al 3. Si multiplico al 3 por sí mismo 4 veces, pues ya habíamos dicho que 3 por 3 es 9, 3 por 3 es 9 y 9 por 9 81. Por lo tanto, acabo de darme cuenta que la raíz cuarta de 81 es 3. Eso se llamó definición de la operación inversa. Entonces, lo primero que les enseñaron en aritmética es que existe la potencia y existe la raíz. La potencia y la raíz son operaciones inversas porque te regresa al número original. Una operación inversa es una instrucción que te regresa al número original. Por eso existen las operaciones. ¿Alguna duda en la definición de las dos operaciones? Sale bien. Si no habrá Yo, profe, el número 24. ¿Puede volver a decir los nombres de las partes de la raíz? Ajá. Eso viene en Classroom, ¿eh? Acuérdense que ahorita, bueno, siempre les voy a contestar las preguntas. Siempre les voy a contestar las preguntas. Pero recuerden que toda esa información está en las copias. Así que, de favor, váyanlas viendo, váyanlas leyendo todos los días y van a ir viendo. Este que está aquí se llama índice de la raíz. Se los voy a escribir. Este que está acá se llama índice. Disculpen la letra fea, me cuesta trabajo porque estoy escribiendo en el pad y la escritura se ve en la pantalla. Entonces este se llama índice de la raíz y este que está aquí adentro se llama radicando. Esos nombres se los deben de saber desde la primaria, ya sé que no se lo saben, por eso se los estoy escribiendo. Y es algo que los maestros les deben de enseñar, ¿no? Y el simbolito, la rayita pues, la casita que algunos le llaman erróneamente, esa casita recibe el nombre de radical. Esta se llama radical. Entonces, ¿por qué es importante dominar la aritmética? Recuerden que aritmética son operaciones con números. Es importante dominar la aritmética porque la aritmética me lleva al álgebra. El álgebra son operaciones con términos. ¿Qué es un término? Es la multiplicación de un signo por un coeficiente, por una variable, por una base con exponente, por muchos elementos que están ahí en claro y que poco a poco los vamos a estar viendo. Por eso es importante saberse los nombres. Aprovechando, este de aquí no se llama 3, bueno, sí se llama 3, pero también se llama base. Este de aquí arriba se llama 4, pero también se llama exponente. Acuérdense que ustedes se llaman Jorge, pero también se llaman hijo de Saraí, o también se llaman nieto de Julia, o también se llaman novio de Alfredo, no lo sé, ¿no? O sea, tienen varios nombres, no nada más tienen
una posición en el universo, ¿no? Y todo esto junto, el 3 elevado al 4 se llama potencia. Vuelvo a repetir, esos nombres están en Classroom, solamente hay que entenderlo. También al resultado de la potencia también se llama potencia. Y el resultado de la raíz también se llama raíz. Ahí para que los vayan entendiendo, ¿no? Se los escribo porque no han leído. Ya la clase que entra ya todos se lo deben de saber. Perdón, ya todos lo debieron de haber leído. Y conforme vayan leyendo muchas veces, se va a crear la fortaleza de saberse todo. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? O sea, ¿el resultado de cada operación va a tener el mismo nombre? Ah, sí, porque cuando tú haces un 5 más 3, el 5 y el 3 se llaman sumandos y el resultado se llama suma. Si tú tienes un 9 menos 4, este se llama minuendo, este se llama sustraendo y el resultado se llama resta. Entonces sí, creo que sí. No lo había notado, pero creo que sí. ¿Sale bien? Ok, gracias. Va que va. Entonces, vean la importancia de saberse los nombres, ¿eh? Es como en medicina. En medicina no le puedes decir, es que me duele aquí. O sea, un doctor, otro doctor no le puede decir, me duele aquí, sino tiene que decir, le duele exactamente en el tarará, 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 porque así se llama el músculo, porque así se llama la parte del cráneo, porque así se llama, no lo sé, ¿no? O sea, hay que hablar con formalismo. Y las matemáticas es la primera materia donde te dice, es que tienes que ser formal, no puedes ser indisciplinado, para pronto, ¿no? Tienes que ser formal para que puedas entender. Si no eres formal, tú solito te estás poniendo la soga al cuello. Por favor, apréndanse los nombres. Todos los días, léanlo. Bueno, entonces, eso que les acabo de explicar es una operación. ¿Qué es una operación? Una operación es una instrucción. Recuerden, una operación es una instrucción. En otras palabras, es un verbo. El verbo asociado a la suma es agregar, el verbo asociado a la resta es quitar, el verbo asociado a la multiplicación es una suma abreviada, el verbo asociado a dividir es repartir, así etcétera, ¿no? Ya les mostré la definición de potencia, la definición de raíz. Ahora bien, lo importante es que pasamos a otro campo. El otro campo se denomina función. Entonces, lo que deben de entender es que en las matemáticas solamente hay operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Luego pasamos a las funciones, que eso ya es otro rubro. Y el último salto que dan ustedes es el de procesos. Los procesos se los van a enseñar en cálculo diferencial y el cálculo integral. En Mate 2 les vamos a enseñar funciones. Y esas funciones hay que entender qué es una función. Una función es una definición basada en operaciones. Una definición basada en operaciones. Eso es una función. Tiene más... esa función es la primera. Falta más parte de la definición, pero déjenlo con eso. Definición basada en operaciones. Eso es una función. Y un proceso, ya saben que un proceso es una serie de pasos. Y la serie de pasos me lleva a entender que son muchos conceptos. Espérenme tantito. Entonces, ahora resulta que en todas las matemáticas, todo lo que fue álgebra y todo lo que fue secundaria fueron operaciones nada más. A partir de hoy vamos a pasar al campo de funciones. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones. Y cuando lleguen a cálculo integral y diferencial, van a empezar a ver procesos. Un proceso es una serie de pasos donde hay varios conceptos involucrados y la mayoría de esos conceptos obedecen a álgebra. Ahora bien, ¿cuál es la definición que vamos a utilizar, que les vamos a explicar hoy? Pues la primera función que les voy a explicar hoy es una que se llama función. Uy, ya no quiere. Ahorita, dejen que reaccionen. No quiere reaccionar, ya se atoró. Espérenme tantito, se me atoró la compu. ¿Qué les dijiste eso?
Déjenme ver si ya reaccionó. No, no está reaccionando. Dime tantito. Luego así de hacer el... Ok. Listo. Entonces esto se llama función. ¿Le están viendo todos? Se ve todo negro, profe. ¿Se ve todo negro? Bueno, entonces voy a dejar de compartir para volver a compartir. Luego así llega a pasar eso con el programa este que utilizo para el pizarroncito. Sale bien. ¿Ya lo ven ahora sí? Sí. Ok. Ya. Entonces, ¿qué es una función? La primera función, recuerden, una función es una definición basada en operaciones. ¿Cuál es la primera función? La primera función se llama función exponencial. Y la función exponencial es la misma que la operación potencia. Función exponencial y operación potencia son idénticas. Lo único que va a cambiar es lo siguiente. Lo que va a cambiar es que aquí tienen una base que elevan a un exponente para obtener un resultado. O sea, si ustedes se dan cuenta, ya no estoy manejando números. Lo que estoy manejando son letras. La función exponencial es una base elevado a un número y me da por resultado otro número. Los nombres adecuados pues son los que ya se saben. La base se eleva al exponente para obtener la potencia. Esa es la definición de la función exponencial. Es una base elevada a un exponente para obtener una potencia. Fíjense cómo la operación potencia y la definición de función exponencial es lo mismo, no cambia mucho. Pero lo importante es que son dos cosas diferentes. Una operación es una instrucción y una función es una definición basada en operaciones. Ahora, ¿cuál es la operación que ustedes están detectando? Pues precisamente la operación que detectan es la potencia. Y la potencia es multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Ahora bien, vamos a redondear el concepto de función. Función es una definición basada en operaciones aplicadas. Las operaciones son aplicadas a la variable independiente. Y esa variable independiente generalmente en la primaria le decían dato. Ahora se le va a llamar como argumento. Lo que estamos viendo ahorita es que les voy a enseñar lo que ya saben, pero con otras palabras. Por eso es importante que la entiendan. Entonces, ¿Lo puedo repetir, por favor? la definición es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Para obtener, eso está en Classroom, ¿eh? Se los estoy escribiendo aquí porque sé que no lo han leído. Para obtener un solo valor. Y ese solo valor va a ser de la variable dependiente. Entonces, es una definición basada en operaciones aplicada a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Eso es una función. Todas las funciones van a estar definidas así. Acuérdense que ahorita vamos a ver funciones exponenciales, pero luego vamos a ver funciones trigonométricas y arcofunciones. Y eso se va a ver al final del semestre. Pero todas las funciones es una definición basada en operaciones aplicada a la variable independiente, que ahora se va a llamar dato o argumento, para obtener un único valor de la variable dependiente. Eso es la definición de función exponencial. Ahora, lo que deben de saber de la función exponencial es que la función exponencial se grafica. Las funciones se grafican y las operaciones se resuelven. Una operación es una instrucción que se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Pues a través de la instrucción. Si yo digo que se va a sumar, quiere decir que se están agregando. Si yo digo que se están restando, quiere decir que están quitando. Pero en el caso específico de la función exponencial, eso se va a graficar. ¿Sale bien? Entonces, ahora vamos precisamente a graficar a la función exponencial. Si yo voy a graficar a la función exponencial, el recurso más básico que tengo es uno que se llama tabulación. Acuérdense que ahorita les estoy explicando los conceptos.
Ya luego empezaremos a hacer ejercicios. Eso quiere decir que si yo tengo un 2 elevado a la x y como resultado me da la potencia, eso que estoy escribiendo ahí es una función. ¿Por qué es una función? Porque está definido con la operación potencia. Generalmente se escribe el resultado del lado izquierdo y la operación se escribe en el lado derecho. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues es empezar a dar valores, los que yo quiera, para obtener la potencia. Entonces hagan de cuenta que doy un valor 0. Y si doy un valor 0, entonces para obtener la potencia debo de escribir 2 a la 0. Y ahora bien, primera pregunta del curso. ¿Alguien sabe cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es 2 a la 0 y por qué? 1. ¿Por qué? Lo importante es el por qué. Es 36, Dime, 36. porque cualquier número elevado No, ese es un error. Eso de cualquier número elevado a la 0 es 1, no. Ese es un mal concepto que se los han enseñado de siempre. Nunca vuelvan a decir eso, porque si dicen eso, están viéndose como las peores personas que no saben matemáticas. Nunca lo digan, por favor. ¿Alguien sabe cuánto es 2 a la 0? Profe, Dime. bueno, yo que recuerdo que me habían dicho, ¿Sí? creo que se mantiene el valor, ¿no? O sea, era 2. No, no se mantiene el valor tampoco. Ahorita les digo qué es, Profe, Dime. pues yo sé que es 1 porque el 1 siempre es un valor imaginario que no se pone. Tampoco. Es como si estuvieras poniendo un 2, o sea... Olvídate de eso. Entonces, No lo vuelvas a decir en tu vida. Profe, Extráelo de tu conocimiento y tíralo. Dime. ok. es que según yo es 0. No, tampoco es 0. Ok, ahí les va la explicación, O sea, lo que quiero es que me digan qué es lo que saben para decirles, eso ya no lo digas, por favor. Y eso ya no lo digas es el que te lo enseñó extremadamente mal. Y te lo enseñó extremadamente mal, muy seguramente porque ni sabía qué era, ¿no? Bueno, ahí les va. Yo les acabo de explicar que esta E es el número de veces que se multiplica la base por sí misma. Por eso les dije que si tenían un 2 al cubo, hay que multiplicar 3 veces al 2. Yo les dije que si tienen un 2 al cuadrado, pues hay que multiplicar 2 veces al 2 por sí mismo. Y si yo tengo un 2 a la 1, hay que multiplicar al 2 por sí mismo una sola vez. Por eso solamente se escribe el 0. Pero entonces, ¿qué quiere decir 2 a la 0? Que no vas a multiplicar por ninguna vez el 2. Exacto, eso quiere decir, ¿qué número de lista tienes? 32. 32, muy bien, esa es la respuesta. Nunca vas a multiplicar por sí misma la base, nunca. Y como nunca la vas a multiplicar, quiere decir que aquí adelante no puede aparecer el 2, no puede aparecer el 2. Sin embargo, sí puede aparecer un número. ¿Alguien me puede decir cuál es el número que sí puede aparecer? El 1. ¿Qué El número de uno. lista? ¿Qué número de lista tienes? La primera que me contestó. 40. 40, muy bien, exacto. Puedes escribir el 1, perfecto. ¿Por qué puedes escribir el 1? Porque tú sabes que antes de cualquier número hay un 1 que está multiplicando y ese número se llama coeficiente, pero generalmente ese 1 no lo escribimos. También antes del 1 está el más, pero ese más nunca lo escribimos. Pero sabemos que siempre si no tiene signo es un número positivo y si no tiene coeficiente es un número 1. Ese número 1 recuerden que recibe el nombre de coeficiente y ese coeficiente 1 siempre está, aunque no esté escrito. Y este signo positivo también está, aunque no esté escrito. Y acuérdense que siempre está multiplicando signo por número por esto que les acabo de decir que se llama función exponencial. No se llama potencia. Ya no vamos a trabajar con potencias. Ya no vamos a trabajar el nombre de potencia y hacer el nombre de función exponencial. Y por lo tanto, como no van a escribir al 2 porque me dice que hay que escribirlo 0 veces, entonces lo que sí puedo escribir es el más y es el 1. Pero el más no se escribe, por lo tanto solamente se escribe el 1. ¿Por qué 2 a la 0 es 1? Porque el exponente 0 me dice que nunca va a aparecer la base
y lo único que debo de escribir entonces es el coeficiente, porque sabemos que el signo no se escribe. ¿Por qué es un coeficiente 1? Porque el 1 multiplica a todos los que no tengan coeficientes. Esa es la razón. Todos aquellos que le hayan dicho, ¿todo número elevado a la 0 es 1? No, es un error. No saben cuál es el concepto. Todos los que les dijeron es un número imaginario, no saben cuál es el concepto y se lo sacaron de la manga. Y en otras palabras, esos maestros que te enseñaron eso no te enseñan a ser mejor estudiante. Por eso les digo, no vean videos de Julio Profe, no vean videos de otros que hay en la red, en YouTube, porque a veces les ponen cosas medias raras, ¿no? Por ahí he escuchado la regla de la mariposita y la regla del ¿qué? Bueno, cosas así bien raras, ¿no? Entonces, la regla del unicornio. Son cosas bien raras, ¿no? Entonces, por favor, ni los vean, porque nada más van a tirar su tiempo a la basura, ¿no? ¿Alguna duda de por qué 2 a la 0 es 1? No. Ok, sale bien. Entonces, como 2 a la 0 es 1, entonces la parte importante de la función es que lo que ustedes van a crear es una coordenada. ¿Por qué es una coordenada? Porque se puede graficar. Y por lo tanto, la coordenada es abscisa, ordenada. O en otras palabras, siempre las coordenadas van a ser variable independiente, variable dependiente. Siempre se van a escribir así. Recuerden que el primer valor que ustedes están dando se llama variable independiente y el segundo valor que están obteniendo se llama variable dependiente. Eso es algo que deben de aprender de las funciones. ¿Qué es una función? Una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Eso es una función. Entonces, vamos a hacer la otra. Si yo digo aquí el 1, pues yo sé que 2 a la 1, les acabo de explicar que es 2, por lo tanto la coordenada es 1,2. Y si yo me voy a la siguiente, yo le pongo aquí un 2, sabemos que 2 a la 2 es un 4, por lo tanto la coordenada es 2,4. Y vámonos a una última, y entonces si yo aquí escribo un 2 y tengo un 2 al cubo, yo sé que 2 al cubo es 8, por lo tanto la coordenada es 2,8, que eso es obviamente de las operaciones. Entonces, por favor, vayan copiando. Voy a borrar esto, que esto nada más fue para la explicación. Y tener espacio de poder hacer la gráfica. Recuerden, estoy en el campo de las funciones. Una función es una definición basada en operaciones. Y esa definición se grafica. Todas las funciones se grafican. Todos los procesos, que es cálculo diferencial integral, eso les va a servir para obtener fórmulas. Un proceso me sirve para obtener fórmulas. Dime, Profe. dime. Algo puso más abajo del 2, que es otro 2 y un 3. Ah, sí, cierto, tienes razón. ¿Cómo te pidas la que dijo 3? Que diga, tu número. 41. 41, sale bien, Dios te lo pague. Bueno, insisto, todo eso quedó grabado en el video, pero no lo ven porque creo que no se comparte. Pero ahí es bueno que me estén diciendo, porque es indicio que sí me están haciendo caso, ¿no? Que están siguiéndome, pues. Y hay algunos que hay que aceptarlo, ya lo he vivido. Dejan el micrófono prendido y, perdón, la conexión, y en el momento que me desconecto pasan como 3 horas y siguen ellos conectados, ¿no? Eso es normal. Bueno, Entonces, en el valor independiente también iría el 3, profe. también iría el 3, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 40. Ok, muy bien, Dios te lo pague. Entonces vamos a ponerle a su compañera 40. Y ya tienes la pregunta de la semana 2. Muy bien, gracias. Y entonces ahora sí ya puedo graficar. Y si yo voy a graficar, pues entonces resulta que por aquí trazo el eje de las ordenadas, por aquí trazo el eje de las abscisas, y entonces en la abscisa va un 0,1. Vamos a poner las rayitas. Aquí va a ir el 1, aquí va a ir el 2, aquí va a ir el 3. Aquí van las X, el eje de las abscisas, y acá va la potencia. Y entonces vimos que los valores de la potencia es 1, es 2, es 3, es 4, es 5, es 6, es 7 y es 8. Por lo tanto, el primer punto es 0,1. El segundo punto es 1,2, que es por aquí. El tercer punto es 2,4, que anda por acá. Y el último valor es 3,8, que anda por acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo bosquejar la gráfica. Eso quiere decir unir los puntitos y continuarla. Eso quiere decir que va para arriba, ¿no? Y que se sigue para arriba mucho, hasta el infinito y más allá. Y entonces ya bosquejé una parte de la gráfica. Recuerden, siempre se grafica
Aquí en las abscisas se grafica la variable independiente y aquí en las ordenadas se grafica la variable dependiente. También les escribo aquí que este se llama abscisa y que esta de acá se llama ordenada. Ahí, ordenada. Profesor, Dime. en este caso entonces se convertiría en una gráfica exponencial. Exacto, se llaman gráficas exponenciales porque es una función exponencial. De ahí viene el nombre de la gráfica. No viene que la gráfica sea exponencial, no. Surge de una función exponencial y por lo tanto se denomina gráfica exponencial. Eso sí quiere decir, lo que tú me dijiste es el orden al revés. No se llaman gráficas exponenciales, se llaman funciones exponenciales que por consiguiente te da una gráfica que le pusieron de nombre gráfica exponencial. ¿Sale bien? O sea, Ok, gracias. no es de gráfica a función, sino es de función a gráfica. Lo importante es la función, no lo importante es la gráfica. Ahora bien, si ya no tienen dudas de eso, la parte interesante es cuando nos vamos a álgebra, porque esto es aritmética. Aritmética es operaciones con números. Si se dieron cuenta, un 2 a la 0, un 2 a la 1, un 2 a la menos 2 y un 2 a la menos 3 son operaciones con números. Pero aquí lo importante es que surge otro campo, y el otro campo es cuando resulta que ya no son números de los conocidos, sino son números como el menos 1, son números como el menos 2 y son números como el menos 3, porque en ese momento ya voy a tener un 2 elevado a la menos 1. Voy a tener un 2 elevado a la menos 2 y voy a tener un 2 elevado a la menos 3. Y eso ya se va del campo de la aritmética, porque en la aritmética me dijeron que el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí misma. Y aquí ya me metieron en problemas, porque jamás en mi vida me han dicho qué quiere decir multiplicar a la base menos una vez, menos dos veces y menos tres veces. Porque la interpretación menos una vez no existe. Existe una vez, existe dos veces, tres veces, pero no existe la interpretación menos una vez. Por lo tanto, aquí lo que voy a utilizar es un concepto que se denomina propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes indica que es otra manera de escribir. La propiedad de los exponentes, eso viene, insisto, en Classroom. La propiedad de los exponentes es otra manera de escribir. Y la propiedad te indica que si tú tienes una base con exponente negativo, puedes escribir su recíproco, con exponente positivo. Ahora, ¿qué quiere decir recíproco? Recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que si ustedes se dan cuenta, el denominador de a la menos n, el denominador es un 1. Siempre acostumbramos que los números enteros tienen un denominador 1. Y lo único que voy a hacer es intercambiarlos. Eso quiere decir que el 1 lo voy a escribir en el numerador y la potencia que tenía exponente negativo lo voy a escribir en el denominador, pero con exponente diferente. O sea, que si aquí tenía un exponente negativo, si aquí tenía exponente negativa, entonces aquí escribo exponente positivo. Por lo tanto, ¿cuál es la propiedad? La propiedad es escríbelo de otra manera, pero intercambiando numerador y denominador. Eso quiere decir, vuelvo a repetir, recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que en lugar de escribir 2 a la menos 1, considerando que aquí tienes un denominador 1, lo que vas a escribir es 1 entre 2 a la 1. Jamás me digan que se está bajando, porque no se está bajando. Un número no se puede bajar porque un número nunca va en un coche o nunca va en un trolebús. Un número está en el numerador o está en el denominador, pero no puede bajarse porque no tiene pies para bajarse. Eso es un error semántico. Es como hace mucho tiempo, ¿no? Que uno de mis sobrinos tenía unas chanclas donde aquí venía la imagen del Rayo McQueen y le dije a mi sobrino, ay, fíjate, tienes unas chanclas del Rayo McQueen. Y dijo, no son del Rayo McQueen, las chanclas son mías. Y dije, ay, pues sí es cierto, ¿no? O sea, qué errores a veces producimos al hablar, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo 1 entre 2 a la 1, pues yo sé que esto es un medio. Y por lo tanto, la coordenada es menos 1 como un medio. Pero eso surgió de la propiedad de los exponentes. Igual acá,
El 2 a la menos 2 hay que intercambiar numerador por denominador y entonces esto me queda 1 entre 2 al cuadrado. Y como yo sé que 2 al cuadrado es multiplicar a la base por sí misma, entonces ahora sí que sé que esto es un cuarto. Y entonces la coordenada es menos 2, un cuarto. Y por último, en el 2 a la menos 3, el recíproco es 1 entre 2 al cubo. Y como yo sé que 2 al cubo es multiplicar al 2 por sí mismo 3 veces, me queda entonces que esto es un octavo. Y de ahí entiendo que la coordenada es menos 3, un octavo. Pero eso surgió porque yo sé que es una propiedad de los exponentes, porque yo sé que es un recíproco y porque yo sé que en una función exponencial, lo que voy a obtener van a ser gráficas. Eso es el cambio que deben de tener. Se llama operación potencia, pero la función exponencial se puede graficar. Y eso implica que puede tener cualquier exponente y pueden obtener más cosas que lo que están haciendo simplemente con la operación. Si estos puntos... Dime. Para ya hacer la gráfica lo tendríamos que hacer con, bueno, la fracción hacerla número decimal, ¿no? Siguiente concepto. El número decimal no existe. No existen los números decimales. Jamás ha habido números decimales. Nunca. Pero muchos maestros dicen, porque no lo saben, que existen los números decimales. Lo que existe es la expresión decimal. O sea, tú puedes representar cualquier número con la expresión decimal, pero la expresión decimal únicamente se utiliza para resultados de problemas. Nunca la vamos a utilizar al hacer ejercicios. Jamás la vamos a utilizar para hacer gráficas, solamente para darnos una idea. Pero en realidad la expresión decimal nunca se utiliza. Tengan cuidado con número decimal. No vuelvan a decir número decimal porque un número decimal no existe. Jamás ha existido. Pero sí ha existido la ignorancia al respecto. Acuérdense que existen los números enteros, los números racionales, números irracionales, pero jamás está definido. Inclusive también existen los números imaginarios, pero jamás han existido los números decimales. Son expresiones decimales. Por lo tanto, la expresión decimal nunca la vamos a utilizar. Y como dice su compañera, ¿no? Entonces ahora lo que necesitamos es graficar un menos 1, es graficar un menos 2 y graficar un menos 3. Pero con el menos 1 va a ser un medio, y un medio pues va a quedar aquí pegadito. Y luego un cuarto es 0.25 que queda más pegadito. Si se dan cuenta nunca lo estoy escribiendo, solamente me doy una idea. Y un octavo es 1 sobre 0.125 que es más pegadito. Eso quiere decir que la gráfica que primero creció descomunalmente, exponencialmente, ahora va a resultar que se va a disminuir, pero no tan demasiado, sino se va a ir pegando al eje de las abscisas, pero nunca va a pasar al eje de las abscisas. Y eso recibe el nombre de asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta que jamás toca a la curva. Eso quiere decir que la gráfica nunca va a tocar al eje de las abscisas. Lo puede atravesar. Eso sí va a ser muy curioso. En la superior les van a enseñar cómo lo atraviesa. Y cuando les enseñen cómo lo atraviesan, eso va a ser muy bonito porque va a surgir algo que se llama ancho de banda. Y en el ancho de banda se van a dar cuenta que la atraviesa así. Y ya que la atravesó así toda fea, como lo estoy marcando aquí, que la atraviesa toda fea, otra vez vuelve a hacerse recta. Y eso te determina el ancho de banda, que el ancho de banda ustedes lo conocen, porque lo han visto en las estaciones de radio, lo han visto en el ancho de banda de su celular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya es tecnología, que obviamente hay que saber de dónde surge la tecnología. Entonces, ¿qué es una función? Es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Y las funciones se grafican. Esa es la gran diferencia que deben de tener. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, pequeños, jóvenes? Vuelvo a repetir, no he hecho ningún ejercicio, pero ya les estoy dando todos los conceptos. Cuando hagamos los ejercicios que les estoy proponiendo, de hecho ahorita no van a poder hacer ningún ejercicio porque se los tengo que explicar, pues ya podrán hacerlos, ¿no? Ahorita no van a poder hacer nada más que ponerse a estudiar, y ya después empezaremos a hacer los ejercicios. Esto solamente es para que entiendan la gran diferencia entre una instrucción, que es una operación, y una función. ¿Sale bien? ¿Alguna duda?